Ok. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Este país se prepara para una guerra civil. Este país va a llegar a una guerra civil. Si no reaccionamos, vamos para una guerra civil, porque nos está secuestrando el delito. Los delincuentes cada día más secuestran a los hombres de bien. Cuando hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que va. Bueno, para hablar de este tema, hablar de todo lo que está pasando en Colombia, ya están viéndolo allí en pantalla, está con nosotros Demar Córdoba. Demar, un gran abrazo, no necesita mayor presentación, pero de todas maneras es colega, periodista, analista, está en La Voz de la Verdad todos los días, asesor en comunicaciones en el Congreso de la República, o sea, y además amigo de esta casa, ¿no? Amigo de los venezolanos y siempre compartimos ideas y opiniones. Y entonces yo te quería preguntar, después de oír al padre y de entonces ver lo que dice esta señora Isabel Cristina Zuleta, que yo reconozco que no sé quién es, pero ella dice que le solicitó al ministerio y de manera particular a la Dirección de Asuntos Religiosos que intervengan en este caso. Esto no es libertad de culto, esto es invitación a la sedición, esto es generar pánico colectivo y utilizar el hábito, espérate que se me fue, para intervenir en la política. Tú sabes que esta película, idéntica, yo la vi en Venezuela. Sí, Y Chávez le decía, a mí nunca se me, Chávez le decía a los cardenales, el demonios con sotana. ¿Entiendes? Y entonces ahora el hijito de Nicolás Maduro es el encargado de cultos y religiones y no sé qué. Todo esto para acabar a la Iglesia Católica. Pero si nosotros vemos lo que está pasando en Israel y Palestina, de este ataque que hubo hacia Israel y donde todos estos gobiernos nuestros, es decir, todos estos gobiernos zurdos, están pro Palestina y contra los judíos, entendemos que esto es una guerra donde se quiere acabar con los valores y principios de la civilización occidental que son judeocristianos. Ni tú. Gracias por la invitación, como siempre. Un saludo enorme a todos los que nos siguen a esta hora a través de tu canal. Gracias de verdad por darnos este espacio para poder referirnos a un hecho tan grave como ese. Efectivamente, Isabel Cristina Zuleta es senadora del pacto histórico del equipo de congresistas que hacen parte del gobierno de Gustavo Petro. No puede ser de otra manera. Y Claro. lo que ha hecho es atacar a alguien que se conoce como el padre Chucho en Colombia, un hombre que ha estado muchas veces en la televisión, ha sido polémico por sus posturas y bueno, pues ha dicho una verdad con la que muchos de sus feligreses se identifican. Y No esa verdad, solamente que se identifica, que lo aplauden. pero claro, porque es cierto, o sea, el presidente Gustavo Petro no está dedicado a gobernar, está dedicado a buscar problemas políticos, alimentar problemas sociales y eso es lo que ha hecho. 1 año y 7 meses después de haber llegado al poder, el nivel de ejecución de Gustavo Petro y de sus ministros es vergonzoso, es vergonzoso. Ellos son como una entidad parasitaria que no pueden desarrollar ninguna actividad ni pueden ayudar a ninguna persona porque todo el tiempo hay alrededor un discurso para cada problema. No hay soluciones, hay discursos. Y bueno, pues con toda razón el padre Chucho hace esto, pero grave, y como tú lo señalabas, es la actitud de la senadora de la República que le solicita al Ministerio del Interior que Que lo intervenga callen.
que que lo intervenga, calle. claro, porque no le gusta lo que dijo del presidente Petro. No, y porque no le gusta que diga una verdad de que lo que a lo que están llevando a Colombia es una guerra civil. Eso es lo que no les gusta. Mira, Absolutamente. yo por supuesto desde aquí mi solidaridad con el padre Chucho, a quien no conozco, pero que admiro ya profundamente. Tengo entendido que además es una persona de conocimientos profundos sobre estas cosas que hace la iglesia, no recuerdo el nombre, cuando te sacan el demonio de adentro, como Exorcistas. Hago exorcismo. exorcismos. Sí, sí, sí. Tengo entendido, ojalá el padre Chucho ayude a hacer un exorcismo, porque es que estamos rodeados de demonios en la región, ¿de verdad? O sea, tú te pones a Demonios ver y, Maduro, Diosdado, Lula, Ortega, o sea, puros demonios, Petro, lo que tenemos son demonios, de pues los mira, cuales tenemos. hay una cosa que me llamó mucho la atención en unas Ah, declaraciones del ministro de Salud. Decía él, bueno, y pues yo no sé, sí es cierto que en Colombia es un estado laico, aquí respetamos las divergencias en los temas religiosos, pero la población colombiana en un poco más de un 70% es católica. Somos católicos, apostólicos, ujú, practicantes, y esa misma identidad es la que nos ha dirigido como ciudadanos y hace parte de eso que llamamos el concepto de pueblo en términos de derecho, y compartimos esa idiosincrasia. Y decía el ministro en un debate que él se sentía orgulloso, que él no tenía por qué ocultarlo, que él era agnóstico y que siendo agnóstico, él podía recurrir a alguna situación de la palabra de Dios, pero más como ejemplo, no porque creyera en eso. Y lo dice así como así. Y recientemente Petro nombró en la unidad de eh, gestión del riesgo a otro señor que se ufana de decir, es que yo no creo en Dios, me parece una falacia el tema, pero yo sí les puedo decir que voy a hacer tal o cual cosa. Yo no entiendo cómo pueden pretender, hombre, sí, gobernar a un pueblo que es altamente católico desde el ateísmo y desde el ataque a la religión. Porque, vale, está bien que usted no crea en nada, pero respete lo que piense el otro. Ahora que están en el poder, pues no respetan lo que piensan los demás. Por esa misma razón, querida Nitu, se produce una declaración tan desafortunada por redes sociales de esta señora que es senadora de la República y en cambio de proteger la libertad de culto, la libertad de expresión, lo que hace es señalar de manera grave, de sedicioso, que es un delito político, al ujú. cura, al padre Chucho, que no lo es, porque él no es un subversivo. Sediciosos y demás son otros sujetos que andan por ahí tirando piedras y queriendo hacerse el poder con las armas. Esos son sediciosos, pero hombre, una homilía convertida en una sedición sí me parece un Para ellos cualquier cosa, mira, lo que tenemos que entender todos, bueno, y que a nosotros los venezolanos nos costó mucho comprender y que nos lo decían tanto los cubanos y no lo entendíamos, es que esta gente no viene a construir nada, nada de mar, nada. Ellos lo están haciendo bien. Su labor es destruir. Y mientras más destruyan, ellos están logrando su objetivo. No solamente es destruir infraestructura, empresariado, libertades, no. Es destruir la fe, es destruir valores y creencias. Es decir, que lo que era malo, como por ejemplo las drogas, ahora pueden ser distractivas y son buenas. Decir, por ejemplo, que lo que era malo, que era asesinar, ahora puede ser bueno si asesinas a tu niño en el vientre. ¿Me entiendes? Que están cambiándonos, intentando cambiarlo. Y déjame decirte, y lamentablemente, han tenido éxito. Han tenido éxito. sí, ¿Y por qué han tenido éxito? Porque nosotros, los que sí creemos en los valores y en los principios, que son absolutos, que son verdades absolutas y no relativas, porque para ellos todo es relativo. No nos hemos articulado para defender nuestras creencias, nuestros valores y la democracia. Yo creo que absolutamente, además, absolutamente, Nitu. Mira, eh, en este país, en Colombia, no sé a qué horas resultó ser vergonzoso, penoso, no acorde a la situación, decir que se es, que se piensa
cómo se piensa y cómo se siente. Entonces hay que ser políticamente correcto y hay que decir que se es pro aborto, hay que decir que se es eh, pro cualquier cosa que vaya en contra de los mismos principios naturales, que esta es una gran discusión. Por ejemplo, Ujú, en la oportunidad que yo he tenido de ser docente de estudiantes de Derecho Constitucional, les digo, no se trata de que a mí me parezca que matar a un bebé que está por nacer sea bueno o malo. No se trata de eso. Se trata del sentido común y la razón que tiene de ser proteger la vida del que está por nacer, porque es la prolongación de la existencia de la raza humana. A ver, piensen, no se trata de un capricho, no, se trata de darle la oportunidad a alguien que venga a construir y hacer posible que como raza humana evolucionemos y mantengamos la vida en el planeta Tierra. No es difícil de entender. Y entonces sí. estos que se comportan como unos fascistas, porque son los fascistas, los que creen que se puede disponer de la vida del que está por nacer porque les da la gana y lo convirtieron en derecho. Y entonces creen que existe el derecho a matar. También digo yo, los derechos no se predican en negativo. Tú no tienes derecho a robar, no tienes derecho a secuestrar, no tienes derecho a violar, no tienes derecho a matar. Y mucho menos a matar a una criatura que no tiene cómo defenderse y decidir si quiere vivir o quiere morir. Y entonces todo lo Mm, confunden. Ellos se comportan como unos fascistas, aplican la eugenesia para matar a todo lo que no les gusta y eso sí hay que aplaudirlo. Pues sí, es verdad, esa es la realidad y lamentablemente, Nitu, dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, como la de Nicaragua, gobiernos como el de la Argentina hasta Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, y ahora pues que llegó Milei y ha venido cambiando ciertas cosas, ujú. y ahora Colombia, pues son gobiernos de un ejemplo en el sentido contranatural. Lo antinatura es lo que es el verdadero fondo del asunto, ¿no? Eso sí es progresista, eso sí es maravilloso. Sí. La verdad no los entendemos. Y salen unas muchachas, aquí pasó el 8 de marzo, a celebrar el Día de la Mujer y lo hicieron con violencia. Atacaron Es a la verdad. policía, trataron de prenderle fuego a los gestores de convivencia. ¿Qué clase de derechos se reivindican con la violencia? Pero Ninguno. es una cosa muy dura. Pero Muchas de además las que señoras yo, que yo, salen ahí a marchar, Nito, no quieren ser madres y muchas de ellas no se identifican como mujeres. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Será que bueno, piensan porque esa es que la algo? otra, fíjate, esa es la otra. Ahora a uno lo obligan a fingir. Es decir, si tú te reconoces mujer, ¿verdad? Yo tengo que fingir que yo te reconozco mujer. Y no de mar, yo te veo como un hombre. Yo no, ¿por qué me quieres obligar a fingir? No, no me obligues a eso. Tú eres un hombre. Ah, que tú te sientas, bueno, ese es otro problema, ese es tu problema. Pero Nadie no me tiene por digas, qué cargar con el trastorno del otro. Es un claro, poco... pero no me vengas a decir a mí Sí. que yo tengo que fingir que tú eres mujer. No, no. No, no. Esto, es que el mundo está al revés, pero vayamos, porque la verdad es que yo no te invité para esto, sino para hablar un poco también de todo lo que está pasando en Colombia. Y es esta cosa que es que a mí, es que la historia es como repetida, entonces a mí me entra como una angustia, porque entonces ahora es la constituyente. Sí. Entonces ahora resulta que el señor Petro amenaza con la constituyente. Pero entonces le sale el presidente del Congreso y le responde dos cosas y entonces y le dice además que es que es la misma historia de Venezuela, de verdad créeme. Ruidos de sable, ruidos de sable. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Por tanto, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República. Congreso de la República, como el presidente de la República somos, igual que el Poder Judicial,
poderes constituidos, es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, y así lo dice nuestra Constitución del 91, es el pueblo. Cuando en el himno nacional decimos el pueblo es el soberano, claro, lo repetimos tantas y tantas veces en nuestra vida que ya es un sirirí, pero no le ponemos cuidado a lo que dice. Lo que dice el himno nacional es el pueblo es el soberano. Y entonces le contesta Petro, recuerde que yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y yo dije, ay papá, eso es lo que están preparando. Eso. Y si a eso le une, que además él ha dicho que 4 años no son suficientes, tiene que prepararse para las elecciones del 26. Mira, yo te voy a decir, Demar, si se queda, no lo van a sacar más nunca. Sí. Sí. Y ustedes tienen la llave para hacerlo. Y la llave es los topes electorales. Porque los violó, porque están las pruebas. Si con eso no lo pueden sacar de la presidencia, entonces ¿para qué pusieron eso en la ley? Quítenlo de una vez. Ahí está en la Constitución, es el artículo 109, es un artículo que debería ser de aplicación autónoma, no requiere de mayor discusión el asunto, es el Congreso de la República, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que con base en ese artículo y haciendo cumplir la Constitución, debería proceder a un juicio político. Pero es que aquí los políticos, Nito, muchos de la Comisión de Acusaciones, que eso es un gran problema del sistema, ¿no? Tú pones a unos tipos que a duras penas, no sé, estudiaron zootecnia, veterinaria, no sé, cualquier cosa, y están tratando de entender cómo funciona el derecho y resulta que el derecho no les funciona el derecho, sino al revés. Y por eso entonces ellos confunden un juicio político que es de rango constitucional, que lo indica el artículo 109, lo confunden con un proceso penal y ahí la cosa ya va muy mal. Y eso está pasando. Yo he escuchado voces en el Congreso de la República de gente de centro derecha, de gente, yo no sé, creo que a veces se definen de derecha, diciendo, es que ¿para qué impulsamos un juicio político? No lo hagamos, dejemos que el presidente Petro termine su periodo. Pero yo también lo he oído. Yo digo, pero por Dios, pero entonces ¿para qué existen las leyes? Es que ese es el problema, que si ese tope electoral lo hubiera violado, qué sé yo qué, Uribe, Duque, bueno, mira, no hubieran terminado nunca, no Así lo es. hubieran dejado terminar, pero como es la izquierda, entonces vamos a ver, ¿por qué es que nosotros le perdonamos todo a la izquierda? Explícame, Omar, de Mar, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué nosotros le perdonamos todo? Es que nosotros tenemos, yo creo que hay una diferencia muy grande entre la derecha y la izquierda y esencialmente es el respeto por las instituciones, por la legalidad. El respeto porque todo lo hacemos apegado Claro. a ello, ellos no lo hacen apegado a nada. Pues Está bien, fíjate, pero fíjate que ahorita la cosa es al revés. Tienes un artículo que te obliga y no lo usas. no, porque vuelvo a la discusión porque he tenido la oportunidad de estar en discusiones sobre el asunto y me aterra ver que no entienden el alcance del artículo 109. Existe, es absolutamente diáfano respecto a cómo debe procederse. Tiene que ver con las pruebas que compulsó la fiscalía, que tienen que ver con lo que ha dicho el hijo de Gustavo Petro, que ya miremos pues qué ha pasado con lo de Gustavo, con el hijo de Gustavo Petro. Lo Ujú. dijo y lo aceptó. Ingresaron dineros que no fueron reportados en la campaña. Pero además habló Armando Benedetti de 15.000 millones de pesos en unos audios que habló con Laura Sarabia. Eso el país no lo puede olvidar. 15.000 millones de pesos, que no están obviamente reportados, pero además 15.000 millones de pesos de una persona. ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto dinero en una sola persona? Ujú. Hablamos de los vuelos que contrataron con una empresa que queda en el departamento del Tolima, pues en el centro del país prácticamente, que se llama Sadi. Esa empresa prestó los aviones, volaron ahí, vimos a Petro montado en el avión muchas veces con Armando Benedetti, su gente de campaña, tampoco están reportados. En el Casanare, la mujer de un narcotraficante extraditado 2 veces De a acuerdo. Estados Unidos le dio apoyo a la campaña de Gustavo Petro. Luego apareció que FECODE, el sindicato de docentes públicos en Colombia, donó También le dio dinero. millones de pesos. Y luego apareció que la Unión Sindical Obrera
que es los sindicatos de las empresas de petróleos estatales, También. también dio 600 millones de pesos. Si tú sumas todo eso que yo acabo de decir, los topes electorales se volaron por mucho más de lo que cualquiera se pueda imaginar, por miles de millones de pesos. Pero además, si se hubiera volado por 50 centavos, por 50 pesos, por 100 pesos, también merecía el juicio Por un político. peso. Claro, que Por tenía un que peso. entrar a la Cámara de Representantes para que formulen la acusación por indignidad en el cargo. Y luego debe tramitarse ante el Senado de la República, que el acusador es la Cámara, para que se entienda, y el juez es el Senado de la República, que determina si corresponde quitar la investidura, la dignidad del presidente o no. Ese es el juicio que debería adelantarse. El 13 de junio se vence la etapa, apegados a lo que indica la norma, para que pues empiece el juicio. Ni tú, no veo que eso vaya a ocurrir. La comisión de acusaciones tiene a muchos adeptos del régimen y han protegido muy bien al Demar, presidente. déjame decirte que si no hacen algo, eh, los veo transitar el mismo terrible y dramático camino que está transitando Venezuela, y siento que ustedes además van más rápido. Mucho más Y, rápido. y van mucho más rápido, y además me produce una gran preocupación el hecho de por qué no reaccionan si tienen la película al lado, por qué no reaccionan los políticos. Es que la mermelada está tan extensa, No, pero tan extensa, ni que siquiera puedo decirte que aquí hay raudales de mermelada como los pudo tener Venezuela por el auge del petróleo, porque lo tenía. El país más rico sí, claro. para nosotros siempre fue Venezuela. El país a donde queríamos llegar algún día era Venezuela. Y hoy pues es la cosa totalmente distinta. Aquí no hay ni siquiera eso. Aquí lo que ha armado el presidente Gustavo Petro son unos colectivos que él ha llamado las fuerzas de voluntad popular. Es que sí, esto es calcado. El tema del Calcado. millón de pesos para no matar y las fuerzas populares y la guardia en campesina, la guardia cimarrona, la guardia indígena, eso son cosas que se dicen muy rápido, pero que si la gente se detiene, se da cuenta que sirven de fuerza, de apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Mm. Fíjate que además de todo esto, le vi no sé cuándo, creo que fue el fin de semana que estaba en Antoquia, o no sé si fue ayer, y lo que le escuché fue un discurso de odio, de separación, de verdad, Un el discurso muy mismo, duro contra los antioqueños, el Nitu. mismo discurso que le oigo que le he oído tanto a Chávez como a Maduro y a toda su gente. Además, este tema de ricos contra pobres, negros contra blancos, Sí. tenedores de tierra contra campesinos, de verdad, mira, por eso te digo, es el mismo discurso, es el mismo guión, es exactamente igual, solo que más rápido. Es que mira lo que pasa con Antioquia y lo difícil que ha sido Ujú. este proceso. En Antioquia ganó Andrés Julián Rendón, que es un hombre del Partido Centro Democrático, del partido de oposición. Y pareciera que esa hubiera sido la razón por la que Petro no quiera simplemente ayudar a Antioquia. Entonces, ¿qué ha Y vi dicho? que le revisaron el maletín, la mochila que Sí, cargaba. sí, 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 sí. Una actitud de muy baja calaña, muy Ujú. poco decorosa en un asunto de Estado. No tiene por qué comportarse así con un gobernador de la República. Eh, Antioquia tiene unos proyectos de infraestructura que se llaman las vías 5G y un Ujú. túnel que es fantástico, que se llama el túnel del Toyo, y que lo necesita para poder mejorar su tema de turismo, su tema de vías para transporte de mercancías, y pues esto es el tema del desarrollo del país. Y hay un puerto, ¿no? Claro, porque tienen salida, Antioquia tiene salida por Urabá. Ujú. ¿Y qué ha dicho Petro? Que en la medida en que hubo bananeras en esa región del país, en Urabá, que es Antioquia, y en la medida en que hubo, según dice Petro, paramilitarismo conectado a eso, es mejor construir acueductos en no sé dónde y no sé dónde que darle el presupuesto a Antioquia para que pueda desarrollar su infraestructura. Es que nadie pelea con que dé el presupuesto para el acueducto. Lo que estamos aquí en cuestión, lo que estamos viendo es que él dice, como aquí hubo paramilitarismo, que es una cosa que él dice, más no es una cosa que sea latente o que sea permanente o que se Ujú. pueda mostrar hoy, entonces no les va a dar el recurso porque a él simplemente no le da la gana.
y está sometiendo a Antioquia a una dificultad económica muy compleja. Y asimismo lo hará con los demás gobernadores del país que no le guste o que no le caigan bien. Es Esa es que, la es forma de que, gobernar. es que vuelvo y te repito que estos zurdos, Petro, como Chávez, como Maduro, hacen responsables de cosas que sucedieron a personas que no nacíamos, no existíamos en esos momentos, nos hacen responsables de eso, pero ellos no son responsables de nada de lo que hacen ellos ahora. Te lo pongo así. A uno le acusan en mi país de que uno es responsable de los 40 años de la democracia. Resulta que yo era una estudiante, una niña, yo nací en la democracia. O sea, yo no soy responsable de nada de eso, yo no tuve ningún cargo, ni los he tenido, yo no soy responsable de nada. Pero además la inmensa mayoría de los venezolanos que están hoy en día, tenemos ya 25 años con chavismo, 25 años, o sea, son generaciones, los demás se murieron, pero ellos hacen responsable de esos 40 años a los de ahora, pero ellos no son responsables de nada de lo que están haciendo ahorita, que es que han vuelto, acabaron con el petróleo venezolano, con la empresa petrolera, que acabaron con la ganadería, que acabaron con la agricultura, que no hay servicio eléctrico, que acabaron con la educación, que acabaron con la salud, que 8 millones de venezolanos se fueron. Ellos no son culpables de nada de eso. Acabaron con la dignidad de un país, de una ciudadanía que lo tenía todo. La Bueno, e verdad, igual está haciendo Petro. claro, Es nosotros, lo que te, Yanito, en estos momentos, yo no sé si me da mucho pesar que haya gente que sea negacionista del fenómeno. Gracias a Dios, por lo menos en mi círculo cercano, no conozco de personas que estén requiriendo de medicinas que ya no se consiguen en Colombia. El Ay, Dios, acetaminofén y el acetaminofén. no te puedo creer que Está es tan escaso, sencillo. está escaso el acetaminofén. No hay Imagínate. insulina. Los pacientes insulinodependientes están sufriendo porque no tienen insulina. Los problemas de trastornos bipolares no tienen Mm. medicina a la mano Todo en este eso así momento. empezó en Venezuela, idéntico, como me lo estás contando. Y yo no sé qué mundo están pensando. Claro, Nito, yo debo entender que mucha gente que de pronto ve este espacio, que escucha la hora de la verdad, que nos ve haciendo otras cosas, dirá, pero ¿qué pasa si, y qué importa si es que no es conmigo? Claro, no es con ustedes, pero aquí hay 200.000, 500.000 personas en una condición muy especial de salud que No no es tienen con, que atenderla por cuenta de que no están las medicinas. no es con ellos ahorita, pero puede No ser sé. mañana. Sí. Porque es que de Yo escuchaba verdad, esta miren, tarde, esta noche cuando venía a la entrevista contigo, venía escuchando la radio y ajá, escuchaba además unas respuestas que no son respuestas de nada, ¿no? Aquí nadie da razón de nada. Se está acabando el acetaminofén. Yo pensaba, Dios, ¿a qué horas, no? La, eso es la- insólito. la pastilla más corriente en las Te droguerías duele la colombianas, cabeza y te tomas un acetaminofén, que pero claro, estornudas y te tomas un acetaminofén. pero además que no es el medicamento ni de los ricos ni de los oligarcas, no, es el medicamento del pueblo común y corriente, que hoy no se Ujú. consigue o que se consigue con dificultad. De verdad, yo no sé qué están pensando. Y sobre todo los políticos que creen que es que esto se va a poder solucionar de otra manera. No, creo que estamos muy avanzados. Y ahora, el presidente Petro habla de constituyentes y que habla de golpes de Estado, de golpes blandos, de ruido de sables, de todo eso para distraer su incapacidad de gobernar, pues deberíamos estarnos preguntando para dónde va Colombia. Y claramente, Colombia no va para ningún buen lugar, porque es que ni tú, combustible utiliza el más rico que el más pobre. El más rico No les puede pagar interesa. combustible a 15.000, 20.000 y hasta 30.000 pesos el galón, pero la De persona más, pobre no tiene con qué pagarlo. yo vuelvo y te repito, de verdad no les interesa nada. Lo que les interesa es destruir para reinar ellos. Ve Cuba, ve Cuba, 65 años. Y tú los ves, y tú ves ahorita las protestas que salieron el fin de semana, que a mí me llenaron de gran emoción y al mismo tiempo de gran angustia. Y tú veías a la gente, y era gente de escasos recursos, Ujú. que además ya lo que piden es corriente y comida. O sea, es la domesticación absoluta. Yo comprendo que hay muchas posibilidades de que este pueblo cubano siga protestando y los están, digamos, aupando desde afuera, los cubanos libres, para decirles sigan adelante, porque como nunca antes el régimen está debilitado.
está muy debilitado. Pero también yo nunca había visto al régimen chavista más debilitado que ahora y nunca había visto tampoco una oposición tan fragmentada y tan mala como la de ahora. Lo mismo lo veo en Colombia, perdóname que te lo diga, y además yo soy colombo-venezolana, o sea, a mí me duele, yo he perdido 2 veces 2 países, ¿entiendes? Entonces, oye, ¿cómo no me va a angustiar? Y entonces veo la misma película. Es, No les es interesa el calcado. progreso. Y no, no, claramente no. Cuando aquí plantean absurdos como acabar con la exploración y explotación minero-energética, pues evidentemente lo que quieren acabar es con el país. Claro, el 40% de los ingresos de dólares del exterior por ventas de Colombia son las que se producen gracias a la venta del petróleo, del gas y del carbón. Y están a Ujú. punto de acabar con la industria del carbón, porque según Petro y sus secuaces, hace parte del fenómeno climático que está acabando con el mundo y por eso dice las boberías que dice de hay que salvar y esparcir el virus de la vida por toda la galaxia, esas cosas que él dice. Que yo no sé qué, pues sí, debe haber gente que lo aplaude, pero realmente Bueno, porque lo que no se nos puede olvidar es que los zurdos y el globalismo se unieron. Y déjame decirte, algunos de derecha también. sí, Si yo te diera los nombres de la gente que yo conozco, financiada, estoy hablando de venezolanos, reconocidísimos, incluso en tu país, financiados por el globalismo, tú te quedarías impactado, pero estoy segura que igual pasa en Colombia. sí. O sea, estamos en un drama realmente. Mira, o cambiamos o nos articulamos para cambiar y poner las cosas donde son, o más nunca volveremos a ver a nuestros países como eran, ni nos reconoceremos entre nosotros. Es importante que la gente piense, por lo menos no se cierre cuando escuche este tipo de conversaciones como la que hemos tenido los dos, Nito. Tú Mm, con una tragedia encima, perder un país, luego perder otro. ujú, Tragedia doble y lo peor, calcada, una de la otra calcada. Eh, que se den la oportunidad de escuchar estas conversaciones para reflexionar. No vamos a cambiar la forma de pensar de los que están dispuestos a destruir el país. No lo vamos a lograr. Pero sí vamos a lograr que mucha gente entre en conciencia y se dé cuenta que nos ha pasado lo del cuento de la rana en el agua tibia, ¿no? Nos han puesto en un caldero con agua al clima, nos han prendido la estufa y a medida que se va calentando el agua nos vamos sintiendo más cómodos en cambio de estar aterrorizados por lo que nos puede ocurrir, ujú. el Hasta que nos, desempleo, la caída hasta que de nos la renta de morimos. vivienda. Claro, hasta que vamos a terminar fundidos. Y es muy triste ver que se pierde un país por pura desidia. Hoy, por lo menos en Colombia, veo a una parte del sector productivo pensando en Ujú. que debieron haberse pellizcado antes y haber participado de manera más activa en las decisiones del país. Vi Claro, a una joven en una reunión con el Senado, una joven María José, no recuerdo. Pizarro. Oye, me encantó Ah, no, entonces no todo. es, no es, no es, no es, no es. No, ella se llama María José, no recuerdo el apellido, en representación del empresariado antioqueño y explicando todo. Fue una locución de 6 minutos, no habló más, por cierto, la aplaudieron muchísimo. Una muchacha joven, joven, y yo dije, tienen salvación. Si los jóvenes despiertan, hay salvación. Si todos actúan en el mismo, digamos, con el mismo objetivo, salvar el país, pueden lograrlo, pero tienen que tener el mismo objetivo y remar todos hacia la misma orilla. Seguramente estaba buscando precisamente Jerome, ella se llama Jerome Sanabria, que es vocera No con mi ahorro. Es una niña muy joven, no sé si sea ella, que ha hablado muchas veces en contra de la reforma pensional, que esa es una de las tragedias más grandes que estamos por vivir. Ahí tenemos en Mm, el Senado de la República que mañana, bueno, pues a ver, me ubico. El miércoles de esta semana se tiene que votar la reforma pensional. Y no sabemos qué va a pasar, porque pareciera que sí, pareciera que no. Lo cierto es que las pensiones van a terminar en una cuenta del Estado
para que el Estado regale parte de las pensiones de todos los que hemos trabajado y cotizado a personas que no pudieron eh, pensionarse y tener un ahorro para su vejez. Eso es lo que plantea el gobierno Petro. Y yo no sé qué están pensando los 26 millones de personas que cotizan pensión en Colombia, si es que les parece que eso es una opción. Que ellos, mientras se mataron toda su vida trabajando, parte de sus ahorros se van a otros que no sabemos por qué razón no pudieron pensionarse, no trabajaron, no cotizaron o no les interesó simplemente el tema. Eso es lo que está pasando en Colombia. Y pues ni se diga qué puede pasar con la reforma a la salud, donde el gobierno ha hecho todo tipo de triquiñuelas para lograr aprobar un proyecto que destruye el sistema y que nos lleva al programa Barrio Adentro que tanto fue famoso en Venezuela y que significó también la destrucción del Y que sistema. ya no existe. Mira, y te voy a decir algo. Yo trabajo desde los 17 años, desde que entré en la universidad, y coticé desde los 17 años. Y hoy en día yo no recibo la pensión, porque la última vez que lo reclamé en Venezuela, estando yo viviendo en Venezuela, la persona que me atendió me dijo, usted no tiene derecho a la pensión, su pensión la va a cobrar otro. Y yo no fue que coticé, yo me pasé de las cotizaciones. O sea, yo coticé tanto y mientras llegaba la edad, y yo no recibo un medio, y alguien cobra mi pensión. Estos son los zurdos y estos son los globalistas. Es asfixiarte de todas las formas posibles, humillarte de todas las maneras posibles. Y lo más grave es que todos creen que se pueden salvar porque no es conmigo. Te va a tocar, te va a llegar mañana, pasado mañana, dentro de un mes, pero te va a llegar, te van a tocar. De esto no se salva nadie. La única forma de salvarse es que se unan ahorita y hagan lo que tienen que hacer y no permitir que esta agonía se prolongue. Porque si se prolonga, después los que van a agonizar son ustedes. Te lo digo de verdad, con el corazón en la mano. Tienen oportunidad, todavía tienen instituciones, todavía las tienen. Úsenlas en favor de la... Si es que no estamos diciendo nada ilegal, el ilegal es él, el que cometió delito fue él, pero no confesado por la derecha, confesado por su hijo, por su nuera, por Benedetti, su embajador cercano, su amigo de campaña, ¿entiende? O sea, fueron ellos. Sí, Entonces así es. ¿Mm? desaprovechan eso y yo, la verdad, no lo logro entender. Pero bueno, te doy un minutico porque ya nos pasamos. La verdad es que este fue un programa raro, pero yo creo que fue un programa de reflexión, ¿no? Sobre todo eso, porque no es fácil enfrentar la realidad y siento uno, Nito, que todos los días transmitiendo lo que le pasa al país y lo peor, ver la agonía del minuto a minuto, de la gota en la gota, es muy doloroso, es muy difícil para uno como ciudadano. Lo peor, haber durante tantos años advertido que estas cosas podían llegar a pasar, no es terrorismo, no es miedo, no es cobardía, es la verdad que nos está tocando la puerta de la casa a muchos en Colombia. Otros siguen anestesiados, otros prefieren no ver noticias, otros prefieren seguir escuchando reggaetón y saliendo a bailar los viernes como si eso fuera una salida. No, el país se les está perdiendo entre las manos y poco están haciendo para ayudarlo. Y claro, qué suerte la de estos políticos que tuvieron la de destruir a un país completo. Pero bueno, siento que Colombia en su historia republicana ha salido de peores fosos. Espero que este no sea el peor, pero hemos salido de No, muchos. yo Así que yo confío lo vamos a muchísimo lograr. en la sangre luchadora del pueblo colombiano que, bueno, que no ha superado, lo ha superado todo, pero esto es grave y tienen que hacerlo, tienen que unirse de verdad y bueno, y yo estoy en medio de todo, yo nunca pierdo la fe. Y yo digo, mientras haya esta joven que tú me nombraste, la otra que yo te digo es María José Bernal, que Ya, la escuché también, mientras tú dices, bueno, sí hay sangre ahí, hay sí, sí. corriente, hay posibilidades. Entonces hay que aprovechar esas posibilidades, esas ventanas que hay todavía de apertura para poder rescatar la democracia en su totalidad.
De verdad, muchísimas gracias por haberme recibido. Sé que estabas trabajando todo el día y me recibes tarde en la noche y yo te lo agradezco enormemente, de verdad. No, Un gran abrazo para ti. lo hago con mucho cariño y el agradecido soy yo contigo por permitirme hablar a tu comunidad, a la gente que te sigue, a la gente que te respeta, que te quiere tanto. Y de verdad, qué bueno poder tener estas conversaciones. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para ti y también un abrazo para todo el equipo de La Hora de la Verdad, que siempre los escucho. Siempre los escucho. Yo prendo mi computadora y los busco. Ya me entran directo porque están muy bien colocados en YouTube. Estamos Este, bien, sí, 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 sí. sí, sí, están en la cartelera. Siempre me salen en la cartelera y eso a mí me llena de satisfacción y de alegría. Digo, qué bueno que lo lograron. Ahí van poco a poco, pero ya están ubicados en la cartelera y eso es importante. Así que un abrazo también para todos ustedes. Muchas Y, gracias. y amigos, nos vemos la próxima vez, de verdad que sí. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.